Claudia solía realizar extenuantes jornadas de trabajo en el banco. Una noche, su hijo de 10 años, llorando, le dijo: Mamá, te estás equivocando. Hoy ella y Luis Guillermo, su esposo, son padres presentes, socios y pareja, pero antes lo perdieron todo. Esta es su historia. Acompáñanos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé de qué parte del planeta te estás conectando. Y como todas las semanas, nosotros tenemos invitados de lujo, con historias transformadoras para que te ayuden a inspirarte que tú también lo puedes lograr. Tenemos en la sala y muy bienvenidos Claudia Dávila y Luis Guillermo del Carpio desde Arequipa, Perú. Bienvenidos a tu podcast Una oportunidad real. Empezamos con Gracias, Claudia. gracias, Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad de compartir un poquito lo vivido en todo este tiempo junto a mi esposo. Bueno, mi nombre, como dice Patricia, es Claudia Dávila, soy de Arequipa, Perú. Felizmente casada, siempre digo yo, con 4 maravillosos hijos y justo el día de hoy también me está acompañando mi esposo. ¿Cómo están? Qué gusto verdaderamente saludarlos, Patricia. Un placer y gracias por esta oportunidad y felicitaciones por esta iniciativa que verdaderamente está ayudando a que mucha gente se pueda inspirar y lograrlo también como lo hacemos nosotros. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Nos caracterizamos por entrevistar a personas que han pasado por un proceso de transformación de vida, ¿no? De oruga a mariposa. Y en ese proceso de transformación, pues hemos impactado muchas vidas de otras personas, porque eso es lo que hacemos aquí y por eso estamos aquí en este podcast contando la historia para que otras personas que tal vez se encuentran estancadas y digan no puedo salir, no sé cómo hacerlo, ¿no? Porque todos tenemos esa noche oscura de la vida en la cual no vemos una luz al final del túnel. Y ese es nuestro propósito. Querida Claudia, si le pudieras, si pudieras contar un antes y un después en tu vida, ¿cómo sería? Bueno, si pudiera contar un antes y un después, creo que como muchas personas, el antes, muchos somos soñadores, ¿no? Yo fui una persona muy soñadora de chica, pero sí también muy consciente de las responsabilidades, ¿no? Crecí eh, con el paradigma de que tenía que esforzarme muchísimo, que había que trabajar muy duro, que así es que uno conseguía grandes cosas y que la vida tampoco no era fácil, ¿no? Ahí es cuando yo conocí a mi esposo. Bueno, yo trabajaba en el banco, de hecho he sido bancaria durante 15 años. Ahí me casé, ahí formé mi familia con la intención de, oye, yo creo que acá en este rubro yo voy a conseguir muchísimas de las cosas que yo tenía planteado en mi mente y en mi corazón, ¿no? Es ahí que conocí a mi esposo, formamos una familia, como te comentaba, tenemos 4 hijos maravillosos y aunque siempre nos hemos caracterizado por ser una familia llena de mucha comunicación, de mucho amor y de muchos sueños, porque no solamente yo soy la soñadora, creo que contagié a mi esposo también, un hombre muy soñador y a mis 4 hijos, pero en ese antes, en esa forma de ver la vida, pues yo sentía que vivía solamente para estar cumpliendo muchas cosas, ¿no? No para elegir, ¿no? Soñaba mucho, pero siempre esos sueños se quedaban después, porque primero eran las obligaciones, ¿no? Ese era mi antes de conocer el maravilloso proyecto en el que estamos, ¿no? Wow. Gracias, Claudia. Y Luis Guillermo, ¿cómo fue para ti ese capítulo del antes?
Bueno, Patricia, yo lo podría definir de repente con una palabra, ¿no? El antes para mí era el esclavo, era esclavitud. Yo me sentía así verdaderamente porque tú te imaginas salir de tu casa a 6 de la mañana y regresar en promedio 10 de la noche, de lunes a sábado, pues es terrible. O sea, yo no tenía tiempo para nada. Mi vida se convirtió solo en trabajar. ¿Y cómo llegué yo ahí? Pues porque le hice caso a mis padres, ¿no? Mis padres de pequeño me decían, oye, sé bueno en el colegio, cosa que no hice, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me encantaba el deporte y yo más le daba al deporte que al estudio, ¿no? Entonces, todos mis cursos yo los pasaba raspando, digamos así, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Por conseguir el grado que venía, nada más. Igual me dijeron, oye, ve a la universidad, saca una carrera y tú vas a tener el éxito que quieres. Bueno, hice eso con mucho esfuerzo, pero el éxito nunca llegó. La vida se convirtió, como decía Claudita, cuando nosotros nos casamos, yo recuerdo cuando éramos enamorados primero, ¿sí? Estaba en la puerta de su casa y decía, no me quiero ir, no me quiero ir, como muchos enamorados, ¿no? No, yo no quiero irme, me quiero quedar contigo. Pero siempre terminábamos diciendo que ya me voy, pero cuando nos casemos vamos a estar juntos. Ay, qué bonito. Falso, Pati, falso. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos tuvimos que buscar trabajo, ¿sí? Y el trabajo nos absorbió completamente. Oye, mira, y a mí se me pasaron 21 años laborando para otras personas donde perdí verdaderamente el contacto con mi familia, con mi esposa y hasta conmigo mismo, ¿no? Porque te imaginas que ya ni siquiera podía hacer mi deporte. Todo se convirtió en trabajar, trabajar y solo trabajar. Y entonces ese fue mi antes, donde verdaderamente yo estaba ya en un punto de desesperación, ¿no? De decir, oye, ¿qué más hay para poder cambiar esta realidad? Wow. Acabas de decir algo que le pasa a la gran mayoría de las personas, ¿no? Con muchos sueños, dejamos las pasiones y algo que hay veces decimos es algo prohibitivo, un tiempo para mí que debe ser lo más sagrado, ese tiempo, ¿no? Donde yo me cultivo. Y hablabas de tus padres, saca buenas notas y que dijiste, no, yo no hice eso porque me gustaba el deporte. Eh, ¿Cómo fue tu vida en familia, en tu casa? Bueno, éramos cuatro hermanos, ¿no? Así como yo tengo cuatro hijos también. O sea, era linda la vida con mis hermanos, pero conforme íbamos creciendo nos íbamos dando cuenta, íbamos tomando conciencia que nuestro padre, nuestro papá nunca estaba, ¿no? O sea, él se la pasaba trabajando. Si bien, gracias a Dios, en ese tiempo se podía que la madre esté contigo y nuestra mamá nos dio todo, todo su tiempo, nos enseñó todo, pero a nuestro papá lo veíamos básicamente fines de semana, ¿no? Y por las noches, a veces cuando estábamos despiertos, nada más. Y uno dice, pues bueno, es lo que toca, ¿no? Es parte de la vida, eso es lo que uno tiene que hacer. Pero gracias a Dios, ¿no? Que uno va encontrando su camino y se va dando cuenta que a pesar de todo lo que ha visto en los padres, ¿no? No necesariamente tenemos que seguir haciendo lo mismo que ellos. Eso es lo que yo entendí, ¿no? Wow. Y quise ser de repente la oveja negra de la familia, ¿no? Y emprender, no seguir el mismo camino que siguieron mis hermanos, ¿no? Sino emprender, decir, oye, hasta aquí nada más y para adelante cambio esta realidad, ¿no? Así Que es, fue, sí, que fue lo mejor para mí, ¿no? claro, y ahorita vamos a hablar de esos retos, de ser la oveja negra de la familia. Claro, muchos somos eso. Y dime, y dime, Claudia, ¿cómo fue para ti tu infancia? Bueno, realmente mi infancia fue llena de desafíos. Hoy lo veo así, ¿no? No podría decir, ay, no fue una infancia muy dura, no. Yo siento que todo lo que uno vive la forma o lo forma para la persona que hoy es.
¿no? Hoy lo veo así, gracias a todo este maravilloso sistema y al equipo, ¿no? Mi infancia, bueno, yo no he tenido hermanos, soy hija única, de hecho, mis papás me tuvieron muy jóvenes, viví con mi papá y mi abuela fue la que me crió. Entonces, fueron momentos muy desafiantes. Por eso es que uno de los paradigmas que ahora me río, ¿no? Porque, pero era lo que yo pensaba, porque en mi infancia yo viví muchísima escasez, porque yo veía cómo mi papá trabajaba duro y a veces no alcanzaba, ¿no? Entonces, era bastante limitado. Entonces, yo crecí con eso de, ¿dónde está el dinero, no? En los bancos. El dinero está en los bancos. Y mi mentalidad era, yo termino de estudiar y yo tengo que entrar a trabajar a un banco, porque ahí está el dinero, ¿no? Hoy me río de eso porque pues realmente en la experiencia durante 15 años en un banco no fue así, ¿no? Es un trabajo tradicional como cualquier otro y pero sí logré muchísimas cosas, ¿no? Entonces mi infancia fue una infancia que hoy la agradezco mucho. En el momento fue muy desafiante para mí, con muchísimas limitaciones, pero hoy y lo veo como un gran maestro, ¿no? O sea, eso que viví para mí hoy es un gran maestro porque me formó en la persona que hoy me convertí. Claro, que, mira, ¿no? La creencia, porque donde ves, igual que los niños hoy en día, no, no tengo plata, no, vamos al cajero y sacas, ahí hay plata, ¿no? Ahí Exacto, está. Claro, lo que no saben las lo personas, digamos, asocian. lo asocian, sí. Eh, en el banco hay plata, ahí está la plata, pero es la plata de otros, Exactamente. es la Exacto. plata de otros. ¿No? Pero bueno, así vamos aprendiendo y la verdad a duros golpes, quienes somos generación X en adelante, pero hoy en día hay otras alternativas, otras formas de generar ingresos y además de vivir diferentes, ¿no? Y Claudia, ¿qué ocurre en tu etapa después? Mira, justo en todo ese proceso de cuando yo ya entré a trabajar al banco, estuve muchísimo tiempo ahí, ocurre un punto de quiebra en mi vida que yo lo bendigo muchísimo porque fue realmente lo que me hizo virar, lo que me hizo girar hacia lo que hoy hacemos en el proyecto y con el negocio, ¿no? Yo te contaba que con Lucho tenemos 4 hermosos hijos. Y yo un tiempo en el banco estuve laborando en lo que se conoce como custodia de valores, ¿no? Yo era la supervisora ahí, tenía a mi cargo pues custodiar muchísimos valores, garantías, en fin, teníamos una bóveda llena con cajas fuertes donde los Entonces, clientes guardaban muchísimas cosas de valor y a mí me tocaba supervisar todo eso. Y justo en ese tiempo, tú sabes que en los bancos mucho tenemos auditorías, ¿no? Y justo en ese tiempo llegaba una auditoría y a la primera que auditaban era a mí, pues porque yo tenía todo lo que eran las garantías, los valores y todo eso. Y toda esa semana, pues a mí me tocó salir súper tarde porque una que otra cosa, y da la casualidad, bueno, hoy sé que no es casualidad, que Lucho en esa semana, como él trabajaba viajando mucho, pues toda esa semana no estaba habido en la casa, entonces no, ni contar con él para que me ayude. Entonces toda esa semana yo llegaba, sin mentirte, a veces en los días más, menos complicados, llegaba a 10 de la noche, pero en los días más complicados llegaba a llegar 11:30, a veces 12, ¿no? Entonces llegó el fin de semana, el viernes específicamente, y yo dije, por fin ya se fueron los auditores, pero llegué a hacer mi trabajo de mamá, pues, ¿no? Porque la había descuidado toda esa semana, a ver las agendas de mis hijos y ver qué cosas habían hecho en la semana. Y me encuentro con la agenda del segundo de mis hijos, que se llama Rodrigo, llenecita de notas, de que no hizo la tarea, de que se sacó mala nota, de que está muy distraído, de que más apoyo en casa. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, pues todo el estrés que yo iba cargando en esa semana, pues obviamente tenía que salir de alguna forma y salió reaccionando, ¿no? Lo llamé, recuerdo, esa imagen la tengo, Patricia, ah, tan
tan vívida en mi mente, porque ha sido una imagen que me causó mucho impacto emocional, ¿no? Un dolor muy fuerte. Yo lo llamé a Rodrigo y le dije, ¿cómo es posible, Rodrigo, que tú estés con todas estas notas, con todas estas observaciones? Tú solo tienes que estudiar, tu papá y yo nos sacamos el ancho, ¿no? El típico discurso de los papás cuando se portan mal los hijos, ¿no? Y la frase final que yo le dije a mi hijo después de haberlo reñido, de haberlo hecho sentir mal, le dije, tú estás fallando demasiado. Y me acuerdo claramente que Rodrigo, mira, Rodrigo en ese tiempo tenía 10 años, hoy tiene 25. ¿Ya? Y en ese tiempo Rodrigo se me plantó y con lágrimas en los ojos, porque obviamente lo hice llorar, se me plantó y me dijo, te equivocas, mamá, la que está fallando eres tú, porque tú nunca estás cuando yo te necesito. Y tú sabes, Patricia, que eso fue como un puñal así al corazón, pero directo, que muchas veces cuando yo comparto mi historia, a veces es inevitable que se me escape una lágrima, que se me quiebre la voz, ¿no? Yo la Pero estoy conteniendo porque esto como mamá es duro. sí, sí, entonces, y ese fue el punto de quiebre para mí, porque Rodrigo fue mi mejor maestro, mi mejor mentor en ese momento, ¿no? Porque me hizo ver la vida que yo estaba teniendo y ser consciente de la vida que yo no quería vivir de ahí para adelante, ¿no? Entonces, recuerdo que obviamente me puse a llorar y todo, me cuestioné muchísimo todo lo que había hecho hasta ese momento, mira, hasta a veces se me quiebra la voz por recordar ese escenario. Y recuerdo que Lucho llegaba a 10 de la noche, 10:30 llegaste, ¿no? Ese día porque estaba llegando de viaje y me Yes. encontró pues obviamente con los ojos así y me dijo, ¿qué ha pasado? Él pensando que había pasado algo en mi trabajo por la auditoría, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué, hijo? No sé si me vas a apoyar, espero que sí, pero ya no quiero esto. O sea, yo ya no quiero esta vida, quiero estar con mis hijos porque, claro, yo tenía la imagen de no haber tenido a mi mamá conmigo de chica porque te contaba que solo viví con mi papá. Entonces, sentía esa frustración tan grande de no estar con ellos, de no estar cumpliendo el rol que tenía que cumplir. No me cuestionaba, ¿para qué he tenido hijos si no puedo estar con ellos? No los puedo formar, no puedo estar en los momentos más importantes. Ese fue mi momento más difícil, pero hoy lo agradezco muchísimo, lo bendigo muchísimo, porque fue lo que me abrió los ojos a esta industria, a este negocio. Wow, wow, realmente es un antes y un después. Como dices, hay veces tenemos que llegar a un punto de quiebra y ahí viene una evolución. O te Sí. quedas en el victimismo o decides evolucionar. Y para ti, Luis Guillermo, ¿cuál fue tu después? Bueno, definitivamente está atado a este momento, ¿verdad? Porque en ese instante Claudia me dice, oye, no sé si me vas a apoyar, pero voy a renunciar. Y yo le dije, ¿estás segura? Sí, ya no aguanto más esta vida, voy a renunciar. Y le dije, hija, dale, o sea, yo la vi tan mal, la vi tan dolida, que yo dije, dale, dale, ya veremos qué hacemos, pues, ¿no? O sea, la vida tendrá que acomodarse. Y en realidad, Patricia, a partir de eso hemos hecho de todo, o sea, no te imaginas tú todo lo que hemos aprendido a hacer para salir adelante. ¿Por qué? Porque ya nos faltaba un ingreso en la familia y son cuatro. O sea, imagínate, la cosa no era sencilla. Entonces todo ese proceso empezó a cambiar, ¿qué? Empezó a cambiar acá arriba nuestra mentalidad. Y gracias a este maravilloso equipo, ¿por qué? Porque es ahí donde aparece una persona, mira, nunca Dios te deja de lado, ¿no? Es impresionante cómo sucede en la vida, pero como decía Claudita, todo te va preparando para el propósito que tú tienes en la vida. Y nosotros habíamos descubierto ya por ese tiempo que nos encantaba ayudar a las personas. Yo Wow, como gerente de una transnacional me dedicaba más a ayudar a la gente, ¿sí? A salir adelante que otra cosa. Y Claudia también entró en ese propósito que nos atrapó verdaderamente, ¿no?
Pudimos llevar, antes de conocer el proyecto, un curso de coaching con esa intención de ayudar a las personas a sacar su potencial. Eso es lo que nosotros queríamos. Pero Mira, en ese momento a quien teníamos que ayudar era nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación muy complicada. Tan complicada, Patricia, que la casa que con todo cariño nosotros construimos, que con todo esfuerzo sacamos adelante, pues llegó un momento en que ya no pudimos pagarla. Llegó un momento en que las deudas nos pasaron por encima y tuvimos que tomar la dura determinación de deshacernos de esa casita y buscar algo alquilado para seguir sobreviviendo y sacar adelante a los hijos, ¿no? O claro, sea, complicado, complicado en realidad. Pero justo, gracias sí, a este proyecto maravilloso y a ese equipo que nunca te deja, es que nosotros no nos rendimos y seguimos caminando, a veces arrastrándonos, te lo puedo asegurar, a veces arrastrándonos, pero seguir para adelante. Y esa ha sido la mayor justo, enseñanza de ese sí. momento, ¿no? Ahí justo les iba a preguntar, ¿por qué cuesta tanto tomar esa decisión? Porque hay algo que está en juego, ¿no es cierto? Es decir, renuncio acá. O sea, tengo que llegar a un punto de quiebre, a una situación límite, porque ¿qué es lo que hay en juego ahí? Quizás esa estabilidad económica Y es tu y familia, ¿no? es tu familia, exactamente, ¿no? Y eso realmente es bien, es duro y muchas familias no se atreven a dar ese paso. Pero hoy ya no tienen que pasar por ese proceso porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Ya no tienen que llegar a ese límite. Y cuéntenos, ¿qué cosas hicieron y que no les funcionó antes de llegar aquí al proyecto? Bueno, una de las cosas que hicimos y que no nos funcionó fue, bueno, probamos, lo que pasa es que parte de la familia de Lucho, su papá específicamente tenía una chacra acá en Arequipa, donde nosotros vivimos, en Yura, que es una zona, tenía una chacra por ahí, y nos planteamos, mira que no sabíamos nada del tema, porque miramos gente que tenía sus chakras, que había logrado salir adelante, que pudieron pues generar buenos ingresos con la agricultura y nos metimos en ese rubro, porque dijimos, tenemos que hacer algo después de que yo renuncié, tenemos que hacer algo. Y nos asociamos, obviamente, pensando que esa era la forma más inteligente, con un ingeniero agrónomo, ¿no? De profesión, y le dijimos, oye, ¿qué posibilidades tenemos si podemos alquilar una chacra de un familiar y poder sembrar cebolla, que en ese tiempo acá en Arequipa, pues veíamos que realmente era una buena oportunidad, y nos metimos a ese rubro, a sembrar cebolla, obviamente de la mano de un profesional que nos orientó, que era muy experto en el tema, que nunca le había ido mal, pero cómo es la vida, ¿no? Como Diosito dice, oye, tu camino no está por acá, ¿no? Tu propósito no lo vas a cumplir acá, tienes que ir para otro lado. Y pese a que supuestamente todo iba a ir exactamente bien, porque se había visto, se había estudiado el mercado, los pronósticos y todo eso, pues no salimos victoriosos de eso, porque increíblemente, aunque la cebolla había salido linda, hermosa, el precio no subía y tomamos la decisión por sugerencia también del asesor, el especialista, en dejarla un poquito más en la tierra para que pueda subir el precio y poder recuperar por lo menos lo invertido, porque nos habíamos endeudado mucho para poder Ujú. sembrar, ¿no? ¿Y quién te dice que por eso te digo contra todo pronóstico, ese tiempo pequeño que lo dejamos en la tierra, empezó a llover de una manera ¡Guau! tan fuerte que la cebolla se pudrió y luego salía el sol y se quemó. O sea, toda la cebolla que habíamos sembrado, que era buena cantidad, se nos malogró completamente. Entonces, esa fue una, digamos, una experiencia no solamente frustrante para nosotros, sino también dolorosa, ¿no? Porque todo el dinero que habíamos invertido
literalmente lo perdimos, no funcionó, y por eso Lucho te comparte que tuvimos que tomar decisiones que dolían, y una de ellas era deshacernos de la casa, ¿no? Porque obviamente teníamos que pagar las deudas, y parte de las deudas porque habían generado intereses, y ya sabes tú cómo funciona a veces el banco. Así Entonces no es. nos funcionó, eso no nos funcionó, y nos llevó derechito al camino que hoy, ya 15 El- años, con tanta bendición, ¿no? Pues, Exacto, Luis exacto. Guillermo, y dime, ¿qué te decías a ti mismo en silencio ante esa situación? Bueno, yo creo, Patricia, que si yo no hubiese conocido en ese momento, ya parte, porque eran nuestros inicios en el proyecto, yo creo que hubiese sido muy, muy desesperante esos momentos, ¿no? Creo que hubiese caído en una depresión profunda como mucha gente, de decir, oye, nada me sale bien, ¿no? Todo lo que intento es terrible, o sea, no funciona porque, Patricia, sacamos un saco de cebolla sana, o sea, mira qué grado, o sea, la lección verdaderamente que el destino, que Dios, la vida, oye, llámale como quieras, te quiso dar en ese momento, era el camino no es por acá, así que ni lo contemples. Es ser así, así de radical era, ¿no? Así es, Entonces, nosotros decíamos, ok, ya, este proyecto tiene que crecer, pero como todo negocio crece pues paulatinamente, crece con el tiempo, nosotros teníamos que buscar ingresos rápidos. Mira, si bien yo seguía laborando, pero no alcanzaba, o sea, no era lo suficiente para nuestros 4 hijos. claro. Entonces, una vez que ya decidimos vender la casa con algo que pudimos reservar, pusimos una empresa de coaching para ayudar a quienes, a niños. No había ese rubro acá en Arequipa y creo que en Lima tampoco. No sé si realmente Claudita no existía, ¿no? Pero nosotros se nos ocurrió en ese momento, dijimos, oye, vamos a hacer coaching para niños y adolescentes. Vamos a ayudar a esta población, ¿no? Y pusimos una empresa que los 2 primeros años, oye, nos fue muy bien, teníamos unos programas llenos, fue muy satisfactorio porque ayudamos a muchos chiquillos a salir de sus frustraciones, a sacar sus talentos y nos dimos cuenta cómo un niño cambia, pero rápidamente de así a así, ¿no? En cambio, a nosotros los adultos nos cuenta más. Y es un poco lo que tú me decías, o sea, ¿qué te decías en ese momento, no? Oye, Patricia, yo me decía un montón de cosas, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué haces en la vida? ¿Para qué has estudiado tanto? O sea, ¿de qué te sirvió tanto estudio? ¿De qué te sirvió tanta preparación si mira cómo estás, ¿no? No le Y es puedes dar verdad. todo lo que quieres a tu familia, ¿no? Pero enseñándoles a estos niños nos ayudábamos nosotros, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque decíamos, hay que hacer cambios. Si le estamos diciendo a ellos que hacen cambios y hacen cambios rápido, nosotros también nos toca eso. Y Vaya. nos fue bien, como te decía, 2 años, pero al tercer año en Arequipa ya había como 20 empresas que hacían exactamente lo mismo y a mitad de precio. Entonces Lo ya la típico, torta. Sí, lo típico. Funciona algo, exactamente. alguien te está copiando. ¿No es cierto? Exactamente, porque el Pues sistema tradicional funciona así. así Y es. tuvimos que dejar eso y otra vez volver la mirada a nuestro maravilloso proyecto que Dios nos decía, oye, oye, mira la Eh, cabeza, ¿no? Nos agarraba la cabeza y nos decía, por acá es, ¿ah? Por acá es. Y qué maravilloso, y ya lo agradecemos realmente todos aquellos golpes, aquellas caídas, agradecemos desde el corazón, cómo Diosito nunca te deja de lado y te dice, por acá es, dale, por que ese es tu... eso, claro, por eso es que son grandes. Supongo que fue realmente muy difícil, solo uno tiene que estar en los zapatos, ¿no? De la persona que está pasando por esas situaciones. Como digo, todos hemos pasado un desierto, ¿no? Y lo que justamente queremos hacer aquí es que darles una luz, cómo se puede salir de esos desiertos. ¿Y qué fue lo que definitivamente a ustedes
los sacó de ahí, de donde estaban. ¿Qué Ahorita, fue el dale. reto? Yo, ya las damas primero. Bueno, yo creo que definitivamente la oportunidad, ¿no? O sea, quien nos rescató, quien nos devolvió la fe, la esperanza, fue escuchar la oportunidad, ¿no? Porque realmente yo recuerdo mucho que en todo ese escenario tan difícil que nos tocó vivir, pues fue una gran amiga y mira cómo son las cosas, fue la madrina de mi hijo Rodrigo. Una de mis grandes amigas, Carlita Arce, que fue la que me llamó por teléfono y en una conversación, pues ella me dijo, oye Claudia, pero ¿por qué no te abres a escuchar una oportunidad eh, que yo quiero compartirla contigo? Y me acuerdo que gracias a ese punto de quiebre yo estuve abierta a escuchar una nueva forma, porque creo que muchos de nosotros tenemos creencias muy arraigadas, sobre todo porque tenemos un tipo de programación de que las cosas se hacen así y todo lo que salga de ese molde no existe, no es real o no funciona, ¿no? Entonces, yo por el punto de quiebre que pasé con mi hijo, me di la oportunidad de, de conocer otras opciones, ¿no? Y es ahí donde yo voy a la casa de mi amiga Carla con mis 4 hijos, porque ya había tomado la decisión de renunciar, y escucho esta maravillosa oportunidad, esta maravillosa propuesta, ¿no? Y es ahí donde yo digo, realmente en qué momento de mi vida he estado antes que no he sido capaz de sacar un poco la cabeza y mirar que habían otras formas y me hubiera evitado tanto sufrimiento porque, o sea, normalmente lo que nos pasa a las madres es que sufrimos por dejar a nuestros hijos, por no estar con ellos cuando nos necesitan, cuando están enfermos, cuando no hay quien los cuide, en fin, muchas cosas, ¿no? eh, para mí la oportunidad ha sido el salvavidas perfecto ante muchos desafíos, no solamente económicos, muchos desafíos, ¿por qué no decirlo? No solo mentales, sino emocionales, que uno va viviendo y que se va acomodando, acostumbrando, porque cree que eso es lo que tiene que vivir. Es Correcto, verdad. eso es cierto. Y Luis Guillermo, para ti, Definitivamente el complemento, ¿no? Porque yo he visto a lo largo de estos 15 años que nosotros estamos desarrollando esta maravilla, porque para mí es una maravilla realmente, a mucha gente que conoce la oportunidad, pero ahí muere también. Entonces, ¿qué fue lo más importante para nosotros? Fue conectarnos al maravilloso equipo que nos respalda a ese maravilloso sistema educativo que ayuda a cambiar lo más importante, que es tu forma de pensar. Porque ¿qué nos hemos dado cuenta este tiempo? Que uno no tiene problemas económicos, uno tiene problemas de su forma de pensar. O sea, piensa erróneo, piensa mal. Y esa transformación para mí ha sido clave, ¿no? De hecho, llegó un momento en que nosotros estábamos como muchos cuando iniciamos en el proyecto a la deriva, ¿no? Ya teníamos esa empresa de coaching, estaba ya bajando su producción, entonces en ese momento dijimos con Claudia, oye, ¿qué hacemos? Acá tenemos que tomar una decisión porque la cosa ya se está poniendo color hormiga, ¿no? Está complicada. Una vez más en nuestra vida. Y en ese momento aparece algo que es impresionante. En el teléfono de Claudia aparece un contacto de una persona que es un líder espectacular en nuestro movimiento, en el equipo, ¿no? Que nosotros dijimos, ¿y de dónde apareció ese teléfono? ¿Cómo es posible que en tu WhatsApp aparezca algo de alguien que tú ni conoces, ni sabes, o sea, nunca has hablado con él? Pues como apareció, nosotros dijimos, gracias Dios, ¿no? Y vamos a contactarlo y lo contactamos. Y ese ser humano maravilloso, ¿no? Que realmente nos cambió la vida, ¿sí? Que fue Giovanni Perotti, ¿no? oh, no, Nos cambió la vida porque, definitivamente. ¿sabes qué hizo Patti? Nos dio una reunión, en ese tiempo por Skype,
que no teníamos ni idea de cómo uno se conectaba a Skype, pero nos dio esa reunión y esa reunión fue un punto de quiebre, uno de los puntos de quiebre más importantes en la historia de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque ahí nos habló de que los responsables éramos nosotros, de que si nosotros teníamos ese desarrollo en el negocio, era únicamente responsabilidad nuestra y que teníamos que revisar nuestros hábitos mentales y emocionales, cosa que jamás habíamos hecho en la vida. Pero Wow, empezamos a hacerlo y Pati cambió todo, Pero cambió todo. total. cabe recalcar, Pati, que lo que pasa es que para entender un poquito la secuencia, y Carlita, que fue la persona que nos compartió, pasó por algunos temas personales y decidió dar un paso al costado, ¿no? Entonces, como nosotros, por eso Lucho te dice, como que sentimos un poco, nos sentimos a la deriva, ¿no? Y ahí hubieron muchos ángeles salvadores también. De hecho, nuestra línea de auspicio hacia arriba eran personas que no conocíamos, pero a quienes sí conocíamos era Vicky Trujillo, Alberto y Gladys Rueda, que fueron en mucho tiempo también nuestro soporte, sino que ellos estaban lejos de nosotros, porque nosotros estamos en Arequipa, que es la segunda ciudad más grande del Perú, y a distancia son más o menos como 1.000 kilómetros, ¿no? Ujú. O sea, no podíamos tener esas reuniones personales, ese modelado en el campo, era mucho con llamadas de teléfono, coincidimos en algunas actividades, sí, pero en esos momentos a veces de desesperación, de sentir que uno no avanza o que no tiene los resultados, es que apareció ese contacto. Y eso literalmente es que hasta ahorita, incluso cuando le decíamos a Giovanni, ¿tú qué explicación nos puedes dar a esto? O sea, para mí eso ha sido algo divino que yo no encuentro una explicación. No sé si se Guau, sincronizaron mis datos de Facebook y me apareció, no lo sé, porque conseguir el teléfono de Giovanni es, Giovanni. tú sabes, o sea, no es algo Sí, que, y para nosotros tampoco no era algo como que estuviéramos así pensando, pero apareció y no desaprovechamos obviamente la oportunidad, ¿no? wow, wow. Realmente lo que han hecho ustedes es algo bueno. Y lo que les pasó es cuando te marca el camino. Pero, ¿de qué comunidad estamos hablando? Porque seguramente la audiencia está, ¿de qué están hablando? A ver, explícanos tú, Luis Guillermo, ¿de qué comunidad estamos hablando? Ok, bueno, mira, es un movimiento socioeconómico que ya tiene más de 25 años en el mercado y cuyo propósito y cuya misión es transformar vidas a lo largo del mundo entero, ¿no? Nos hemos asociado con una plataforma, una empresa maravillosa que nos proporciona toda una infraestructura básica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollar nuestro negocio, ¿no? Claro, Entonces, este movimiento, ¿sí?, tiene ya líderes procesados por más de 25 años y a la cabeza un mentor que realmente es algo, o sea, solo mirarlo ya te inspira y sabes que tú puedes. Mira, de solo mirarlo, de verdad, y escucharlo hablar, pues ya ni qué decir, ni qué no, decir. Y mira, algo que nos sucedió, Patricia, justamente por qué amamos tanto este movimiento socioeconómico, porque es parte de nuestro corazón, de nuestra vida, y no solo la nuestra, de nuestros hijos, porque ellos también han sido transformados por este sistema educativo. O sea, es impresionante cómo vas dejando un legado en tus generaciones gracias a este movimiento. Y es algo que nos pasó en el 2016, ¿no, Claudita? Quisiera que tú lo cuentes porque tú fuiste la más directa involucrada. Bueno, sí, y estamos hablando de Social Economic Networkers, ¿no? Un equipo que realmente eh, va con esa misión de el ser humano, de transformar la vida. Y lo que a mí me encantó cuando yo escuchaba la propuesta y me enganchó de inicio fue que trabajaban desde el crecimiento personal, ayudando a las personas a mejorar su estilo de vida, su economía, para que puedan vivir
con libertad. Y esa palabra a mí, que era lo que yo estaba buscando, yo dije, no, esto es, o sea, ya no puede haber tanta coincidencia, solo puede haber diosidencias en este camino, ¿no? Y bueno, claro, es que nuestra vida ha estado marcada de decisiones muy determinantes, muy desafiantes, muy decisivas, muy importantes, con mucha reflexión, sí, con mucho tema de conciencia. Lo que pasa es que creo que a muchos les pasa, a muchos empresarios, cuando a veces se sienten un poco a la deriva, como nos pasó a nosotros por lo que te contábamos, eh, sucede que mientras hacíamos el proyecto, a mí me ofrecen una propuesta laboral, después de que yo ya había renunciado, cuando ya emprendimos, y acá había una empresa que era muy, digamos, era muy prometedora, era una empresa muy buena, pagaba muy bien, que era Páginas Amarillas, y trabajaba todo lo que era directorios telefónicos. Y bueno, me hicieron la propuesta, yo entré a trabajar, tenía un muy buen ingreso, realmente era un trabajo que me empezó a gustar, ¿no? Era asesora comercial, pero lo bueno era que yo empecé con digamos, con este trabajo a la par de lo que yo venía construyendo también mi equipo, mi negocio, mi organización. Pero justo a los meses, nuestro fundador hizo digamos, anunció que había un evento fue en Cancún, ¿verdad? No, Fue en Cancún. ¿Panamá? ¿No fue? No, fue en Cancún, fue en México, Cancún, ¿no? Sí. Cancún, fue en Cancún. Bueno, tantos viajes que hemos tenido con el proyecto que uno también se confunde. Fue en Cancún y el doctor decía de que las personas que fueran a ese evento iba a ser determinante para su crecimiento. Obviamente los que estaban invitados eran los diamantes, Elite ya en ese tiempo, ¿no? Diamantes Elite, eh, que estaban invitados, que los que fueran realmente determinados para el 2020 iban a hacer los nuevos Club 100,000, los nuevos Diamantes Internacionales Club 100,000. Entonces, cuando nosotros escuchamos lo que dijo el mentor y lo que dijo nuestro fundador, nosotros dijimos, tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí, tenemos que ver la forma, porque económicamente todavía estábamos saliendo muchas cosas, ¿no? Entonces dijimos, ok, ¿cuándo es eso? Eso es en marzo. Era en marzo del 2017, 16. 16. 16. Entonces hicimos todo, pero justo la campaña nuestra, que es del trabajo que yo estaba, tenía un año, digamos, se medía en un año y se cerraba esa campaña en el mes de abril. Entonces, viajar en el mes de marzo, yo como asesora comercial, era un poco complicado, pero yo me esforcé tanto en llegar a la cuota, porque yo tenía que cumplir una cuota para poder pedir permiso y poder estar en esa Fuerza Elite, ¿no? En ese evento de la Fuerza Elite, que eran los que llegaban, los que el doctor decía, esos van a ser los futuros Club 100,000. Entonces, y nosotros le creímos, de verdad nosotros le creímos. Y recuerdo que llegó el mes de febrero y yo hablé con mi jefe, con el gerente, y le dije, mira, y él sabía que yo desarrollaba mi proyecto, porque yo siempre con orgullo le decía, yo a la par hago este proyecto, para mí es mi propósito y ayuda a muchas familias, en fin, yo nunca voy a dejar de hacer eso. Y así entré a trabajar con esa indicación. Y en el mes de febrero que me acerco para decirle, mire, tengo una actividad, necesito que me dé. Yo solo le pedía 2 días de permiso porque yo sábados y domingos no trabajaba, y era el viernes y el lunes de la siguiente semana para poder llegar. Y no me dieron el permiso. Y a pesar de que yo ya estaba al 90% de mi cuota, todavía me quedaba más de un mes para cerrar al 100% que yo lo iba a cerrar, no me dieron el permiso. Entonces ahí conversando con Lucho le dije, ¿sabes qué? No me quieren dar permiso, pero es que tenemos que estar ahí. ¿Qué podemos hacer? Y creo que para mucha gente de repente puede ser locura, pero era tanto ese llamado de mi corazón y del corazón de mi esposo que dijimos, si no te quieren dar permiso, renuncias. Y yo ganaba muy bien y nos ayudaba ese ingreso y renunciamos. Renunciamos porque creímos en lo que nuestro mentor nos dijo, en lo que el fundador nos dijo. Y finalmente
estuvimos presentes en esa Fuerza Elite. ¿Y qué crees Wow. que pasó por haber tomado esa decisión? Y por eso yo digo que cuando uno actúa con el corazón firme, con decisión y con fe, las aguas se abren y Dios te va mandando situaciones donde nunca te deja solo y eso pasó. Y en el 2020, tal como lo dijo el doctor Herminio, en el 2020 nosotros calificamos a Club Internacional, a Club 100.000, Diamante Wow. Internacional Club 100.000. Tal cual, pero mira, el premio, Patricia, de haber estado ahí, o sea, haber dado ese paso de fe, ¿no? Porque no fue sencillo, o sea, Exacto. decirle a cualquier persona, oye, ¿sabes qué? Claudia va a renunciar, tenemos 4 hijos y vivimos de eso, no, o sea, era una locura en ese momento, de verdad era una locura, pero nosotros dijimos, no, esto es lo que nosotros queremos hacer el resto de nuestra vida y es lo más importante. Y Así, echamos por la borda ese gran trabajo, ese, que era un buen empleo, y nos fuimos para allá. Y cuando tú das un paso de fe, ¿sí? Dios te da al encuentro. Y así es. en esa Fuerza Elite, el domingo, ya cuando nosotros habíamos pasado todo el evento, ya estábamos claros que teníamos que hacer, bueno, casi claros, nos fuimos a desayunar ya para irnos al aeropuerto. Y resulta que nuestro fundador, el doctor Herminio Nevares, estaba pasando por cada mesa saludando a las personas. Y nosotros le dijimos, doctor, ¿le podemos invitar una tacita de café? Queremos hacerle unas consultas. Y el doctor se sienta con nosotros y nos da media hora de su maravilloso Oh, tiempo, donde le hicimos, creo, la pregunta que todo el mundo quiere hacerle cuando está tratando de levantar este proyecto, ¿no? Y le dijimos, doctor, ¿cómo hizo para que todas aquellas personas que usted traía al proyecto hagan lo que usted quería que hagan? ¿No? Y en esa sabiduría del doctor, que yo creo que son, en realidad son muchas cosas, ¿no? Las que hay que hacer, pero él nos dijo lo que nosotros necesitábamos escuchar. Y nos dijo, yo los hice parte de mi familia. Cuando nos dijo eso, nos dimos cuenta de lo que verdaderamente adolecía nuestra organización. Y cuando llegamos aquí empezamos a aplicar eso y nos dimos cuenta verdaderamente que nuestro proyecto está centrado en la formación, en la transformación de las personas, en poderte acercar a ellos, en poderlos ayudar a sacar su potencial, en hacerte menos tú y más el equipo. Diego. Eso entendimos. Miren, no, ustedes hablaron de algo que es poderoso, que es decir, la confianza, la fe, la determinación y la acción, por supuesto, como en todo negocio o en toda actividad que quieras hacer. Ustedes han pasado duros procesos. ¿Qué cambió primero? O sea, ¿qué notaron primero? ¿Los resultados o el cambio mental? ¿Qué viene primero? Bueno, para mí, lo primero es mi propia mente, ¿no? O sea, cambiar las creencias que yo traía, porque yo creo que a muchos nos invade, sobre todo cuando entras a emprender en estos modelos, es, oye, yo podría hacerlo, oye, y si no soy capaz, y si fallo, tengo 4 hijos que necesitan de muchas cosas, y también por el entorno que nosotros teníamos, porque es un entorno, digamos, yo a nivel bancario lucho tenía una jefatura a nivel comercial y bueno, oye, ¿qué dirán? ¿Qué dirán si no lo logramos? ¿No? O sea, nos preocupamos mucho por lo que piensen los demás, ¿no? Y así, eso también era parte de nuestras creencias y que muchas veces nos limitaban, ¿no? Entonces, yo creo que salir de ese rol, porque muchas veces ese rol para nosotros con Lucho aprendimos que es el rol de de volverte víctima de las circunstancias y del qué dirán y del qué piensa y de ti mismo, de que piensas que tú no eres capaz. Todo empezó acá. Cuando el cambio empezó acá, es que nosotros lo pudimos ver afuera. Yo quiero aprovechar la ocasión para preguntarles a ustedes, las personas que los están viendo, ¿no? Y que dicen, yo estoy por ahí, eso me está pasando, ¿no? Y quiero salir de ahí. ¿Ustedes estarían dispuestos a mentorear a estas personas, a guiarlas paso a paso
contarles qué hicieron ustedes? Completamente, completamente, Patricia. Si eso se ha convertido para nosotros en un propósito de vida, o sea, ya encontramos verdaderamente lo que queremos hacer hasta cuándo, hasta el último aliento de nuestra vida. O sea, ya incluso con Clavita nos imaginamos, vea, viejitos, oye, ayudando a otras personas a sacar su potencial, a transformar su vida y a decirle, amigo, amiga, tú también puedes vivir el estilo de vida que siempre has soñado. Tú puedes, porque en este siglo XXI hay una maravillosa oportunidad con este maravilloso equipo, con este maravilloso sistema educativo que te va a ayudar a convertirte en la persona que tú siempre has querido ser y a vivir lo que siempre has querido vivir. Y qué genial que no solo para ti, para todas tus generaciones, de Qué aquí para hermoso. adelante. Eso es lo Y, espectacular. y puedo ir un poquito más allá. Ustedes pueden compartir su número de WhatsApp para que las personas los contacten. Claro ¿Sí? que sí. Claro que sí, por A ver, supuesto. Luis Guillermo, primero. Ok, acá en Perú es el prefijo 51, ¿sí? Ya, 937-290-665. sí, sí. Repito, más 51 937 29 290-665. 290 665. Correcto. Perfecto. Claudia, El mío igual con el prefijo 51 999 12 ya, 98 97. ya. Repito, más 51 999 12 98 97. Igual Correcto. vamos a colocarla en la descripción del video por si alguien no lo anotó. Yo me anoté. Bueno, y la verdad, y ahora con todos estos desafíos ya otra cosa es contarlo cuando ya uno pasó, ¿no? Que cuando lo está pasando es muy duro sacar una sonrisa, digamos, ¿no? ¿Qué Exacto. cosas están disfrutando? Cosas sencillas que están disfrutando hoy que antes no podían hacerlo. Uy, tantas cosas, desde el hecho de desayunar con nuestros hijos, almorzar, bueno, a veces cenar no tanto porque es parte de la demanda de trabajar en nuestro negocio, pero eran cosas que no podíamos hacer, ¿no? Llevarlos a la universidad, de repente, mira, te cuento que el segundo de nuestros hijos, decidió por el tema del tenis, desenvolverse por ahí, ser un profesional en el tenis. De hecho, hoy es campeón de acá de Arequipa en tenis. Ah, Eso es parte del sistema educativo también que a él lo impactó, ¿no? Es un gran profesional, él ama eso que hace, pero gracias al sistema educativo él sabe que él tiene que hacer lo mejor, ¿no? Para transformar una vida, que él lo hace desde el mundo del tenis, ¿no? Pero el poder disfrutar de acompañarlo a sus torneos, ¿no? De que somos los únicos papás, porque a veces muchos chiquillos van solo con el solo coach, el entrenador, pero nosotros ahí como papás estamos ahí haciendo barras a nuestros hijos, porque hoy y disfrutamos de ese tiempo, ¿no? De así poder es, cuando queremos Sí, sí. viajar. claro que sí. Y Luis Pero, Guillermo, ¿qué De hecho, para cosas? mí, Sí, perdóname, Paticita, pero quería contar algo. Mira, a mí cuando me hacen este paso fundamental de nuestro sistema, que es la planificación empresarial, y me preguntan, oye, ¿cuál es tu más grande sueño? ¿No? Y yo les dije, dormir 8 horas. Ese era mi más grande sueño. Imagínate, bueno, hoy día puedo dormir mis 8 horitas, feliz, tranquilo, poner la cabeza en la almohada y no preocuparte por el futuro, amigos, realmente eso es lo más maravilloso que puede haber, verdaderamente. no, es verdad eso del sueño, yo te digo, yo soy una de esas también, ¿no? Ajá, Lo que hubiese dado por poder dormir una hora más, porque dormía 3 horas, ¿no? Eso es el imagínate, ese es el mundo tradicional, ¿no? De así es, emprender así en el es. mundo tradicional, muy diferente a lo que hoy se vive. Y eh, para un poquito ir redondeando la idea,
¿qué legado les gustaría dejar en este mundo? Bueno, ahora empiezo yo, Claudita. Sí, De está bien. hecho, ese legado que yo quiero dejar a la humanidad, ya lo estoy haciendo con mis hijos, lo tengo claro, es que la humanidad sepa que tenemos el poder dentro de nosotros. Que como dice nuestro maravilloso sistema, todo es de adentro hacia afuera. Que si tú quieres ver un cambio en el mundo, cambia tú primero. Porque ahí es donde se produce verdaderamente toda la manifestación de eso que tú ves en tu vida. Si la gente lo entiende, Patti, yo soy la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque ya sé que le arreglé la vida. Con eso ya sé que le arreglé la vida. Cuando las personas están dispuestas a asumir el 100% responsabilidad de su vida, de su futuro, a mí esa persona solo le espera el éxito. Hermoso, hermoso. ¿Y para ti, Claudia? Bueno, la palabra del legado para mí tiene un peso muy fuerte, ¿no? Yo creo que para hablar del legado, primero uno tiene que ser consciente de cómo está su vida. Y eso es lo que nos pasó con mi esposo, ¿no? O sea, a veces en este proceso empezar a sentir que estábamos frente a una puerta que no se abre muchas veces en la vida, porque esa es la formación, esa es la creencia, y entender que el mayor riesgo en la vida no es fallar, sino que tú elijas estar siendo la misma versión siempre y no atreverte a dar ese paso más. Yo creo que ahí empieza todo el cambio, cuando tú empiezas a ser consciente de lo que tú quieres verdaderamente para tu vida. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido en el mundo del coaching con Lucho es hacernos muchas preguntas porque son las preguntas las que abren partes de tu conciencia para que tú las empieces a mirar. Entonces, yo, yo creo que el legado que yo quiero dejar, no solamente a mi familia, sino a todo el equipo con el que nosotros trabajamos, es que la gente pueda darse cuenta que tiene la capacidad de elegir la vida que se merece, la vida que quiere vivir, eh, mostrarles a través de nuestra vida que se puede construir un éxito sin perder el alma. Porque sabes que, Patricia, yo veo mucha gente que está trabajando en lugares que no se sienten felices, que no están en paz, que no les gusta, que no lo disfrutan y pierden la vida, pierden el alma porque renuncian a lo que verdaderamente les da felicidad. Y eso es perder el alma para mí. Entonces, mostrarles a esas personas que pueden construir esa vida, pero realmente con propósito, ¿no? Y enseñarles también que el ejemplo, que siempre nosotros estamos a tiempo de elegir una vida más consciente y con mayor propósito para volvernos nuestra mejor versión. Yo creo Así que ese es es. el legado que yo espero siempre cumplir con los seres que amo y con toda la gente que ha creído en nosotros, ¿no? Vaya, qué hermosa. Realmente han tenido una transformación y una evolución. Se nota cuando hay eso, los resultados económicos vienen. Porque afuera nos enseñaron que primero es el bolsillo y después transformación. No, no sucede así, ¿no? Y eso es justamente lo que aquí en la comunidad Zen aprendemos y enseñamos cómo es la manera correcta de hacerlo. Yo honro sus vidas, honro sus procesos. La verdad que son dos grandes seres humanos. Espero que nos podamos conocer, tal vez en Utah, para que nos abracemos. Les agradezco muchísimo el haber abierto su corazón, su vida, para contar esto que no siempre la gente le gusta contar sus procesos, pero nosotros entendemos que eso es de contribución para otras personas. Decirle, no estás solo, hay gente que ya pasó por ahí y conocemos cómo salir, conocemos el camino. Así que muchísimas gracias por haber estado en tu podcast, una oportunidad real. Y ya los comprometemos para futuras emisiones que también
con nuevos procesos, nuevos logros, porque la vida se trata de eso. Sorpresas, hay veces no nos gusta, pero eso es lo que nos hace evolucionar. Muchísimas gracias. Un Gracias placer, a ti, Patricia, un placer. Patricia. Gracias a ti y Gracias por la oportunidad. felicitaciones por este podcast. Felicitaciones y siempre a tu servicio para lo que nos demande. Gracias.